ya están incorporados los vehículos menores. Y con los vehículos menores tenemos un parque automotor nacional de más de 5 millones de vehículos. Más de 5 millones. Entonces tenemos un parque automotor antiguo y sin políticas de renovación. Los impuestos se van al vehículo moderno, pero no al vehículo antiguo. Y por último tenemos este gran problema que tenemos, que es la falta de cultura y esta falta de valores que hacen que exista un respeto mutuo. No hay un respeto mutuo. Nosotros queremos llegar, solamente nosotros queremos llegar primero. Yo, nada más yo. El resto no interesa. Entonces, esos problemas de congestión y de accidentes, obviamente que son problemas que los vivimos día a día y que es necesario que nosotros, ya como profesionales, tengamos pues una idea quizás muy general del panorama, pero que en realidad nos sirva a nosotros realmente de saber qué es lo que existe. Y para esto he preparado un pequeño diagnóstico de todos aquellos factores que no son todos en realidad, pero que son los principales que afectan a la circulación, ¿no? Y que tienen mucha incidencia en los aspectos de congestión y en los aspectos también de accidentes de tránsito, como son, por ejemplo, las acciones que el Estado realiza siempre en campos ajenos a la seguridad vial, ¿no? Todos los organismos públicos, por ejemplo, tenemos el comercio ambulatorio en las calles. ¿Qué hacen las autoridades para erradicar ese comercio? Tenemos esos repartidores de Publimetro todo el día. ¿Quién hace de que la autoridad diga, señor, usted no puede hacer uso de la vía pública, retírese? Tenemos mendicidad callejera, tenemos malabaristas que hacen juegos con fuego en la vía pública. Cuando ocurren este tipo, por ejemplo, de amnistías o de descuentos en las papeletas, no se hacen con fines de la seguridad vial, se hacen muchas veces con fines de poner en orden todo, pero no en realidad como parte de la seguridad vial. Tenemos también esta infraestructura vial que es inoperante actualmente, está desatendida. Claro, tenemos pocos vehículos, tenemos una tasa de motorización muy baja, pero tenemos una infraestructura vial que no nos sirve en realidad, ¿no? No hay una cultura preventiva de este mantenimiento de vía. Tenemos el otro problema, que es la informalidad. Esta cultura chicha, esto de Pepe el Vivo, como lo decía el señor Flores, ¿no? Que es en realidad que nos atacan diariamente, ¿no? El pirateo, el sacarle la vuelta, sacar ventaja a cualquier cosa, ese es un grave problema que nos afecta como sociedad. Tenemos también la falta de fiscalización, y eso es un mea culpa también de la policía, porque no puedo decir que todo está bien. Hay una falta de fiscalización evidente. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar otro tipo de problemas más grandes para evitar tocar los temas de que nosotros decimos, en la cara del policía se pasó la luz roja, pero si lo intervengo a esa persona, me demoro, aumento en 10 minutos más la congestión de tránsito. Entonces, ¿qué hacemos? Dale nomás, dale, Juan de Arona, pasa, porque estamos favoreciendo el transporte particular en contra del transporte público. ¿Pero por qué? Porque obviamente el transporte público no es bueno. En el Cerro Centinela, el 80% de vehículos con una sola persona. Y los pobladores hacen problema ahí de La Molina. ¿Cómo voy a cambiar si va una sola persona en un vehículo? ¿Qué voluntad de cambio hay? Claro, obviamente que esa persona me dice, pero ¿cómo hago yo para trasladarme si yo no encuentro un transporte público real y un transporte público efectivo que me lleve a mí al lugar donde estoy? Entonces, esta falta de fiscalización se hace evidente, ¿no? También tenemos ese problema sobre el rol de los operadores de justicia, ¿no? Que no imponen las penas que están previstas por la ley. Entonces, nosotros sabemos que hace 15 años tenemos una norma que dice que los que conducen vehículos en estado de ebriedad generan un peligro común, porque es un delito contra la seguridad pública, y reciben una sanción. Está bien, pero hay otra figura que dice, principio de oportunidad. Entonces, pague una sanción económica y nos olvidamos del problema. No hay antecedentes, no hay nada, y todavía van y reclaman su licencia en el ministerio para decir, no, a mí de acá me han absuelto, entonces también me absuelvan en todo. Entonces, eso no puede existir. Entonces, tenemos las figuras agravadas en los accidentes de tránsito,
que son hasta 8 años de prisión efectiva, pero cuando lo vemos, ¿cuántas personas han llegado a los 8 años? Ninguna. Ninguna ha llegado a los 8 años. Y nos vamos quejando, o sea, no nos gusta en realidad, no nos gusta el control. Tenemos esta falta de cultura vial, esta falta de sensibilización que hace que no exista respeto, porque no hemos sido formados en criterios de seguridad vial. No hemos aprendido a respetar al prójimo. Pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos derecho a avanzar. Tenemos otro problema, que las autoridades, todas las autoridades, incluyendo la policía, trabajan descoordinadamente. Cada uno trabaja por su lado. Cada uno trabaja por su lado, ¿no? Y efectivamente existe un plan metropolitano de seguridad vial. Y justo en la maestría de Ciencia Política y Gobierno de la Católica, de la cual yo soy egresado, mi tesis trata sobre eso. Pero el plan metropolitano de seguridad vial no está validado, o sea, no ha sido con intervención tampoco de la policía. Porque en realidad es así, o sea, estamos acostumbrados a eso. El Ministerio de Transportes, la municipalidad, la policía, los gobiernos regionales, todos trabajan por su lado. Y cuando vemos eso, vemos, por ejemplo, vemos que en la avenida Los Héroes hay un puente peatonal que solamente le permite al peatón cruzar la mitad de la calzada. O sea, solamente basta la mitad, mire, la otra mitad es por cuenta del peatón. Tenemos actualmente en la vía expresa Grau señales reguladoras que son circulares cuando son antirreglamentarias. O tenemos publicidad que usa la forma y colores de las señales de tránsito. O también tenemos algunas señales que no están en el manual, no están en el manual. O tenemos en algunos casos vías que han sido cortadas por los mismos gobiernos locales para favorecer el paso a establecimientos de gran prestigio, ¿no? Como ocurre en Camacho. Esa vía tiene que tener gran fluidez, pero se le ocurrió al alcalde que como está el supermercado ahí y hay un grifo, entonces hay que abrir el separador central y ocasionó un problema de congestión. Tenemos en la vía de evitamiento también detectado un giro en U donde no tiene un carril de servicio. Están girando en la vía de evitamiento y son grandes problemas que nos obligan a las autoridades a poner también, como se dice, las barbas en remojo. O sea, es hora de que nosotros digamos, pues ante toda esta calamidad y que trae la preocupación, como por ejemplo el Colegio de Ingenieros, de decir, pues, hay que trabajar mancomunadamente, ¿no? Tenemos un parque automotor antiguo y obsoleto. Así, miren cómo va creciendo el parque automotor, ¿no? El parque automotor, ¿no? Tenemos ese problema en los mototaxis que todavía no genera gran problema, porque nosotros, como bien decía el señor, o sea, la centralización, ¿cuáles son los efectos de esa migración interna? Tremendos, porque nosotros miramos el problema acá en la ciudad, o sea, nos preocupamos en que Salaverry está congestionada, en que, otra avenida, Sánchez Carrión está congestionada, pero no miramos cómo está Vía El Salvador, cómo está San Juan del Lurigancho, 10 de octubre, cómo está toda esa zona, Bayóvar, cómo está Vía María del Triunfo, Tablada del Lurín, no lo sabemos. Ahí es un problema, ahí es peor. Ahí es tierra de nadie con los mototaxistas. Acá todavía podemos cruzar. Allá por ejemplo, yo con sinceridad nunca me he subido a un mototaxi, ni lo pienso hacer, ¿no? Porque sé cómo han obtenido esa licencia los mototaxistas. Entonces, son problemas que tenemos que tenemos que prestarle la atención debida, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la ejecución de obras en la vía pública que causa interferencia, ¿no? en horarios inadecuados, como le decía hace un momento, ¿no? Este es el Cerro Centinela. Todos se quejan del Cerro Centinela y le echan la culpa a la policía y le echan la culpa al alcalde Zurek y al alcalde Gómez Vaca. Ya, pero no se ven en el problema que está causado por la misma ciudadanía de ir en su carro, va uno nada más. Nosotros hemos estado en observación ahí,
hemos tomado fotos, 80% de vehículos va una sola persona en ese cerro. ¿Cómo va a solucionarse el problema? Y tenemos esas vías públicas que están enrejadas, ¿no? No permiten el paso, dice, por efectos de la seguridad, efectivamente, hay un gran problema de inseguridad, pero ese problema de inseguridad tampoco es de la policía. Estamos viendo cómo pasan a las maestrías en el penal los delincuentes, ¿no? Cómo se dan esa vida de lujos en el penal. Entonces, nosotros como ciudadanos responsables, como ciudadanos que nunca hemos pisado una comisaría detenido ni un calabozo, decimos que lo metan a la cárcel, porque en la cárcel va a tener la sanción. Va a la cárcel y tiene un televisor de 50 pulgadas, aire acondicionado, de ahí está extorsionando, de ahí está haciendo todo. Y nosotros pensamos y le decimos, bien hecho, ahí debes estar porque has hecho mal. Mentira, están de lo más bien. Entonces, por ese grave problema de inseguridad, se han cerrado muchas rejas. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un árbol de problemas, nuestro árbol pues es gigantesco, ¿no? Sobredimensionado. Entonces tenemos un árbol de problema donde vemos todas las causas y los efectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos por ahí una limitada visión de desarrollo de la ciudad, ustedes lo ven acá, vamos a ver algunos ejemplos muy cortos. Tenemos la falta de integración del sistema de transporte Lima, Callao, Huarochirí, o sea, Huarochirí da la autorización, Lima no quiere, el otro se mete y es un gran problema. Tenemos una ciudad disfuncional y desorganizada, tenemos un parque automotor obsoleto, hay intereses económicos, hay mucho lobby, y eso es innegable, lo decía el doctor Quispe Candia, efectivamente, o sea, hay algo que es tan lógico y nosotros decimos cómo salen las leyes, obviamente porque hay algunos intereses que se mueven debajo de la mesa, ¿no? Tenemos la reducción de carriles por proyectos, por ejemplo, estamos haciendo un estudio en la División de Prevención de Accidentes de Tránsito relacionado a las ciclovías, ¿no? Entonces, hay autoridades municipales locales que están utilizando señales que no están contempladas en el manual y que están en contra, o sea, es algo ni siquiera, solamente con un pensamiento lógico se podría desaparecer ese tipo de señales. Se está yendo en contra de la norma general, ¿no? En Surco, por ejemplo, se va contra la norma general. El Reglamento Nacional dice que los vehículos menores deben ir ordenadamente por el carril de la derecha, uno detrás de otro, ordenadamente, dice, ¿no? Ya, en Surco la ciclovía está en el carril izquierdo, en el lado izquierdo está la ciclovía, y ni siquiera han confundido, el que ha hecho eso, ni siquiera ha podido saber la diferencia entre un ciclocarril y una ciclovía. Entonces, un ciclocarril lo convirtió en ciclovía, entonces lo que eran dos carriles de tránsito ya lo convirtió en 1,5. Entonces, ahora nadie pasa por el ciclocarril, ¿ya? O la ciclovía, nadie pasa por la ciclovía, pero se producen accidentes de tránsito a modo de raspado, ¿no? A modo de fricción, porque ya redujo Entonces, eso de ahí nos hace mucho daño, ¿no? Tenemos la extensión horizontal y vertical de la ciudad, ¿no? Yo recuerdo hace 26 años que yo llegué a esa unidad a trabajar, cuando me decían, hay un accidente de tránsito en José Gálvez, ya prácticamente era ir en ese tiempo como ir en un Tepsa, ¿no? Era un viaje interprovincial. Yo me iba durmiendo, me acuerdo, hasta llegar a José Gálvez. Ahora no, ahora nunca termina la ciudad, y sigue, ¿no? Bueno, sería en realidad un gran tema tocar este árbol de problemas, porque las consecuencias son pues que ya se han extendido las horas punta, ¿no? Ya no tenemos, antes decíamos de 7 a 10, de 4 a 8, ahora no, ahora es prácticamente todo el día, es todo el día. Tenemos la contaminación ambiental, tenemos pérdida de vidas, tenemos las grandes pérdidas económicas que hay, no nos permiten una movilidad sostenible, ahora está muy en boga ese término, ¿no? La movilidad sostenible, efectivamente, hacer los ciclistas. Yo soy un conductor, por ejemplo, de un vehículo particular, entonces yo les digo a las personas, perfecto, hagamos la movilidad, propendamos al uso de la bicicleta. Le digo, pero finalmente, yo respeto al ciclista, ¿y cómo hago para que el ciclista me respete a mí? ¿Cómo hago para que el ciclista me respete? Si el ciclista es una persona que no ha sido formado tampoco en seguridad vial,
Él piensa que la ciclovía la puede usar de ida y vuelta, que él puede hacer todo lo que quiera ahí, que se puede pasar la luz roja, piensa que la luz roja es solamente para los vehículos automotores. Yo me he visto en la obligación de que en mi vehículo particular, en mi vehículo, tengo una cámara que se prende cuando el vehículo enciende el motor y se apaga cuando también apago el motor. Y ahí voy registrando, por si acaso. Y ahí tengo ya grabado, porque cada día saco la tarjeta y voy a mi computador y bajo todos esos comportamientos imprudentes de ciclistas, que se pasan la luz roja, que hacen malabares en la vía pública. Pero ahora pretendemos decir, no, vamos a darle al ciclista. Yo tengo un hijo, y yo sinceramente, su bicicleta de mi hijo ya está oxidada, porque no le permitiría que maneje una bicicleta en Lima, ¿no? Bien, entonces, de acá yo quiero hablarles un poco del rol de la policía. Y el rol de la policía, tenemos una ley del año 2016, el Decreto Legislativo 1267, que nos da varias misiones, entre ellas la fiscalización del cumplimiento de las normas de tránsito. Y efectivamente, o sea, somos por misión fundamental, somos los encargados de garantizar el cumplimiento de las leyes. Entonces, tenemos que hacer eso y para eso fiscalizamos. Tenemos la misión de prevenir e investigar los accidentes de tránsito y las infracciones, y todo eso lo debemos realizar dentro de un gran aspecto de profesionalización, que también en algunos casos ustedes ven que no es cierto. Pero tratamos en la policía también de hacer nuestro granito de arena, ir y formando más cuadros, ¿no? La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, la 27181, nos da competencias a la policía solamente, aquí está, ¿no?, de fiscalización. No tenemos competencias normativas de gestión y de fiscalización la tenemos compartida. Pero hace unos, los señores que ya pintan canas acá, hace unos 30, 40 años atrás, en Lima, decían, el conductor de transporte público que veía un policía de casco blanco, automáticamente le decía, cierra la puerta, está el tombo de tránsito, cierra la puerta. Ya, ahora lo ven al policía, no les interesa. ¿Por qué? Porque dicen, no, policía no fiscalice transporte, no te preocupes, fiscaliza tránsito. Y se van pasando así, y se ha perdido el principio de autoridad. Vemos lo que hacen ahora con los inspectores de transporte, cómo los agreden. Yo he sido jefe de carreteras en Pucusana, y hemos tenido que intervenir contra estos transportistas, porque agredían a los inspectores de Sutran. Pero no se imaginan en qué escala, ¿no? O sea, es casi atropellarlos, le lanzaban piedras, o sea, ya no hay un principio de autoridad. Y nosotros tenemos esta competencia y tenemos que ver todo lo que es relacionado a los reglamentos nacionales, que es lo que tenemos que hacer cumplir. Y también tenemos otro decreto legislativo que justamente fortalece la seguridad ciudadana en materia de transporte y tránsito, porque empodera a los gobiernos locales y a la policía para que actúen mancomunadamente, ¿no? Y esa es la idea, en realidad, o sea, esa es la idea de que las autoridades del tránsito se vean involucradas y caminen todas juntitas. Y eso es prácticamente lo que queremos hacer. O sea, en la actualidad desarrollamos alianzas estratégicas, por ejemplo, con la Municipalidad Metropolitana de Lima, y el SAT nos da los cinemómetros para que nosotros salgamos a operar a la vía pública. Y si tenemos problemas de movilidad, el SAT nos da la movilidad. Estamos en permanente coordinación con transporte urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, justamente también para desarrollar todos estos problemas, para atacar, o sea, para que no sea que cada uno vaya por su lado, sino que verdaderamente tengamos conciencia de lo que necesitamos es implementar acciones coherentes para eso, ¿no? Bien, y el rol de la Policía Nacional de Perú en el tránsito se da en estos cinco aspectos, ¿no? En el aspecto preventivo, en el aspecto de control y fiscalización, en el aspecto educativo también, en el aspecto de previsión social y en el aspecto investigativo. O sea, son los roles que tiene la policía, ¿no? Mientras que para la ley solamente tenemos esto. La Ley General de Transporte y Tránsito dice que solamente fiscalizamos, pero hacemos todo este trabajo, lo desarrollamos porque tenemos que cumplir una misión fundamental consagrada en la Constitución Política del Perú. Y para eso, para el aspecto de fiscalización, hacemos una fiscalización con medios electrónicos, hacemos alcoholemia, hacemos fotopapeletas y control de velocidad. Todo esto esto de acá principalmente, en estrecha coordinación
con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es decir, se detectan con los medios electrónicos las infracciones y el SAT genera la fotopapeleta y ellos proceden a hacer la notificación, ¿no? En el caso de la alcoholemia, lo que hacemos nosotros es intervenimos y conducimos a la comisaría para el examen de dosaje etílico, que finalmente es el que determina la real intoxicación. De tal manera de que los resultados de fiscalización, por ejemplo, en los últimos años han arrojado más de 2 millones de papeletas solamente en Lima. Solamente en Lima más de 2